¿Cómo se encuentran hoy? Amén. Gloria a Dios. Victoria. En victoria. Victoria. Amén, amén. Hoy vamos a empezar un trimestre nuevo. Y en este trimestre vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Guerra espiritual. ¿Qué hace falta? Vamos a guerrear. Un tema profundo. Que es bueno que estemos empapados sobre todas estas cosas y como dice la introducción, no con el propósito de que crear miedo, sino que sepamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, pero que sabemos que ya el Señor tuvo la victoria sobre todos ellos, lo llevó, los exhibió, dice la palabra, cuando estuvo en la cruz del Calvario los venció a todos, y si Él venció, nosotros también venceremos, hemos vencido también, amén. La clase de hoy se va a encontrar en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y Apocalipsis 12. Así que tenemos bastante base para lo que vamos a hablar hoy. Ezequiel 28, y ahí vamos a leer del 12... en la lectura antifonal vamos a leer del 14 al 16 y en Isaías solo vamos a leer del 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15 y Apocalipsis 12 vamos a leer 3 versículos del 7 al 9. ¿Y cuál es el tema de hoy? El comienzo de la guerra espiritual. Amén. Carol, ¿qué tú entiendes por guerra espiritual? ¿Qué trae a tu memoria cuando escuchas esa palabra de guerra espiritual? Que hay, porque a veces guerreamos así con personas, pero también hay con espiritual con los espíritus. Amén. Que es más, esa es la más profunda que hay aquí. Así mismo es. Hay guerras que el propósito es dañar lo material y lo físico. Pero esta guerra es una guerra que destruye, no el cuerpo, como dice el Señor. No te asustes ni te amedrentes por lo que pueden destruir el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Sino que teme a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Así es que esta guerra espiritual, si no vencemos, pudiéramos terminar ahí. Amén. Vamos a empezar. Alguien que me lea el pensamiento central. La guerra contra el alma se inició en el cielo, de donde Dios derribó a Satanás y a los ángeles que no guardaron su libertad. Amén. ¿Y alguien que me lea el texto áureo? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, a unos demonios se nos ofrecen en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 19. Muy bien. Vamos a entrar inmediatamente a la lectura, pero antes déjenme leer la enseñanza de hoy. Dice: la rebelión contra Dios y vivir independiente de Él comenzó en el corazón de Satanás y lo transmitió a la descendencia de Adán. Así que aunque este sentimiento comenzó en el corazón de Satanás, lamentablemente no se ha quedado ahí, sino que muchos en este mundo no quieren ser gobernados por nada ni por nadie. Cada uno de nosotros quiere ser su propio arquitecto de su vida y no quiere que nadie le diga qué está bien y qué está mal. Yo decido. Y ese es la misma sentimiento que hubo en el corazón de Satanás, la soberbia. La palabra del Señor dice así en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y el monte del testimonio me sentaré al lado del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora Ezequiel 28:14 dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora Apocalipsis capítulo 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Como les estaba diciendo al principio, el propósito de todas estas enseñanzas que vamos a empezar desde hoy es despertar en los creyentes la conciencia de que tenemos un enemigo que inició su carrera de oposición y rebelión contra Dios desde el principio de la historia humana. Ustedes saben el primer daño que hizo Satanás, ¿no? En el huerto del Edén. Engañar a la mujer. Bueno, el hombre no se quedó atrás, pero por eso estamos aquí hoy. Y continúa ejerciendo esa influencia en el mundo de hoy. Amén. Y no vamos a poder tener victoria hasta que reconozcamos la naturaleza de esta guerra. Sabemos que Satanás está detrás de la manera que Satanás actúa. ¿De qué manera actúa Satanás en Eva? ¿De qué manera? Porque a veces nosotros pensamos, cuando hablamos de guerra espiritual y cuando hablamos del diablo, de Satanás, automáticamente pensamos, me van a hacer brujería. Alguien va a estar haciendo algo por ahí para hacerme daño. Pero en realidad, la astucia que usa Satanás, si nosotros ignoramos de la manera que él obra, vamos a caer en su juego y vamos a terminar perdiendo la guerra. ¿De qué manera usó Satanás? ¿Qué armas, qué artimañas usó él para hacer que Eva pecara? Porque el propósito de Satanás es que nosotros de igual manera nos rebelemos en contra de Dios, en contra de lo que Dios nos manda. ¿De qué manera él hizo esto con Eva? La autodependencia. Amén. Pero ¿qué arma usó Satanás? Algo entró como suave, con una sabiduría bien pasiva, tratando de decir que lo que había en ese fruto no era de muerte, no era tan, ¿cómo le digo? No tan que le iba a pasar nada. Usó una astuta bien suave que no le... Palabras. Fueron palabras lo que él usó. Que son las mismas palabras, es el mismo método que él usa hoy. La diferencia, ¿sabe cuál es? Eva, entendemos que ella pudo verlo, pero nosotros no lo vemos. Nos habla aquí a la mente, ¿verdad? Nos dice la misma palabra. No te va a pasar nada. O puede usar a alguien, la boca de alguien, a través de alguien, que te diga, como le dijo a Jesús, ay no maestro, que eso no te pase. Así es que él obra con mucha sutileza. ¿En qué otra manera, en qué otro lugar podemos ver en la palabra que Satanás también buscó la manera de que no... Bueno, en el caso de Eva, ella falló. Pero en el caso de Jesús, ¿de qué manera vino Satanás a Jesús? ¿Y qué artimañas usó? Promesas. La palabra también. Palabras. De promesas. Así que él vino con palabras. Él vino hablándole a la conciencia. Él viene hablándote a tu conciencia.
Así que si nosotros entendemos eso, y que no solamente habla a nuestra conciencia para hacernos caer, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que cada persona que está en el mundo, como dice el Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. Todo lo que están en el mundo son instrumentos de Satanás, lo quieran o no. Porque el problema está que ellos no van en contra de lo que su carne quiere, sino que ellos reaccionan a la carne. Y Satanás lo que hace es poner esa influencia o esa palabra en su mente, pero hazlo. ¿Y por qué no? Tú no te lo mereces. Tú te lo mereces, tú no trabajas suficiente como para hacer X o Y, que sabemos que está en contra de lo que dice la palabra. Así es que Satanás usa esa sutileza. Amén. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Destruir, Engañar. ¿Pero para qué? Para desobedecer a Dios, ponerse en contra ponernos en contra de la voluntad de Dios. Amén, exactamente. Ese será el propósito de Satanás desde el día de Eva hasta nuestros días hoy. Y nosotros desde antes, cuando fue arrojado desde allá, él viene haciendo oposición sí, a la voluntad desde antes. Y desde entonces hasta el día de hoy, él viene actuando de la misma manera, así que no es nada nuevo. Y el propósito será el mismo hasta que el Señor venga. Así que nosotros a veces decimos, ay, pero Eva, ¿por qué tuvo que comer? ¿Por qué tuvo que hacerle caso a la voz de la serpiente? Pero hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de rechazar la oferta de Satanás o de caer en su juego, de caer en su artimaña. Así que si nosotros conocemos las artimañas de Satanás que vienen, como le había dicho, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, usando a otras personas, entonces que el propósito es que nosotros desobedezcamos o pequemos en contra del Señor. Entonces vamos a poder ver, ya yo sé por dónde tú vienes. Como dice Pablo, no desconocemos las artimañas ni la obra de Satanás. Amén. Así que no le demos lugar al diablo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el comienzo de la guerra espiritual. ¿Dónde se originó esta guerra? La razón por la cual es espiritual fue porque no ocurrió en el mundo físico material, sino que ocurrió en el mundo espiritual, ocurrió en el cielo. Amén. Y vimos dos de estas lecturas, que fueron la de Isaías y la del libro de Ezequiel, hablan sobre profecías en contra de dos reyes. La de Isaías era en contra del rey de Babilonia. Esta profecía se dio aproximadamente casi 200 años antes de que se cumpliera. La otra profecía fue la de Ezequiel, y esa fue contra el rey de Tiro. Vamos a ver la primera, que fue la de Isaías. Si nosotros fuéramos un poquito más atrás, lo que pasa es que está un poquito largo para leer. Yo espero que hayan podido leerlo en su casa. Se van a dar cuenta de que estas palabras o los versículos que hablan sobre lo que iba a pasar contra el rey de Babilonia hablan muy claramente sobre lo que el rey, sobre cómo esta persona se enorgulleció y cuál iba a ser su final. Pero cuando llegamos al versículo 12, como que da un poquito un giro y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Y esta palabra lucero, la Vulgata Latina, que es una interpretación de la Biblia popular por Jerónimo, que no es muy confiable, pero él usó la palabra Lucifer en su traducción. Así que de ahí es donde sale el nombre Lucifer. O ¿cómo caíste del cielo? La Vulgata Latina dijera: Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y una cosa que podemos aprender en el Instituto Bíblico, se enseña
hay lo que se llama doble referencia. Lo que quiere decir es que una profecía puede estar dada a un personaje, pero que también puede haber tenido cumplimiento, en este caso antes, o puede tener cumplimiento en el futuro. Y este es el caso. Aunque muchos comentaristas se limitan a aplicar esta profecía solo al rey de Babilonia. En otras palabras, hay algunos que no aceptan o no interpretan estas profecías como que haya sido una enseñanza de lo que pasó con Satanás, pero nosotros sí. Y en Ezequiel lo vamos a ver un poquito más claro. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Si recuerdan en Lucas, cuando leímos el texto áureo, ¿qué decía? ¿Qué dijo Jesús en el texto áureo? En el 18 creo que es. Lucas 10, 18. Volvieron los 70 copos y dijeron, Señor, a los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo no sé si ustedes recuerdan de qué se trata esta lectura, que la vimos en una clase anterior. Y hablaba de cómo los 70 que el Señor había mandado a evangelizar habían regresado con gozo diciendo, Señora, que no sabes qué nos pasó. Aún los demonios se nos sujetaban. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros hicimos? Y la respuesta del Señor fue esta. Dice, el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto lo han usado ahora que leímos lo de cómo caíste del cielo, para referenciar de que se está refiriendo a Satanás, cómo caíste del cielo. La soberbia y el orgullo llevaron a Dios a sacar a Satanás del cielo. Así es que no se gocen ustedes, no se alegren por los milagros que ustedes acaban de hacer. Más bien, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La soberbia llevó a Dios a arrojar a Satanás del cielo. Eso fue lo que hizo la soberbia. Así que el Señor les dice, no se alegren por eso. No dejen que las cosas que Dios le ha permitido a ustedes hacer hagan que se enaltezcan. No vayan a terminar igual que Satanás. Entonces, cuando leemos este versículo, entonces podemos decir, entonces cuando hablamos en Isaías 14, podemos hacer como referencia de que está hablando sobre Satanás. Amén. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué nos revela el Señor? Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía él en su corazón? Subiré al cielo, de lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¡Wow! Él no aspiraba poco. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Allá, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Amén. Es como, si te puedo decir, sí. Es como habla la Biblia para el Antiguo Testamento, donde aquellos hombres, aleluya, que empezaron a querer construir la torre, aleluya, y seguir subiendo. La intención de ellos era bastante grande, era bastante amplia. Entonces yo a la vez asemejo eso leí una vez una historia en China o en Japón, donde han hecho un building tan alto, hermana, que eso es bien alto, pero bien alto. Entonces yo analicé y dije, wow, esa gente son podrán llegar hasta el cielo. Ambiciosos. O sea, todo eso, Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce, aleluya, que el corazón de esos que estaban construyendo, aleluya, para elevarse hasta el cielo, porque esa era la intención, llegar hasta el cielo. Por eso Dios, aleluya, confundió las lenguas y hizo todo lo que hizo, y todos empezaron a querer, a no poder hablar las mismas lenguas. Así mismo, nunca vamos a ganar. Si nosotros le queremos llevar la contraria al Señor, hermano, eso es un caso perdido. Bueno, y volviendo a lo que les estaba mencionando de la doble referencia, tan vil y maligno habría de ser este rey babilónico,
que solo podía compararse con el ángel que en algún momento de la prehistoria fue derribado del cielo por su soberbia. Así de malo ha de haber sido este rey, que aunque no sabemos, se cree que la profecía fue dada para Nabucodonosor. No se sabe con certeza, pero a ese rey le cae muy bien toda la lista no cualidades, porque esas no son cualidades, pero la lista de señalamientos, de cómo era su carácter, de cómo se comportaba este rey. Si ustedes recuerdan, Babilonia llegó a ser uno de los lugares más hermosos. Dice que tenía sus jardines colgantes, era un rey muy poderoso, así que el poder lo llevó a la soberbia. La enseñanza para Israel era que no hay rey tan grande ni tan altivo que Dios no pueda derribar y humillar hasta el polvo. Cuando el Señor le dio a Isaías estas profecías, era con la intención de darle a Israel una esperanza, porque Israel desde siglos fue oprimido una y otra vez. La desobediencia de este pueblo lo llevó a que el Señor se apartara de ellos, su protección los abandonara. No del todo, porque si fuera así, Satanás lo hubiera destruido. Ese siempre ha sido su propósito. El Señor siempre ha tenido el control de las cosas. Pero ellos podían ver en esto una esperanza en la profecía de Isaías. Y el anuncio de la trágica y celebrada caída de este rey dio lugar para que fuese revelada al profeta la caída catastrófica de Satanás, como les había dicho. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tal parece que como una indicación de doble referencia aquí, se nos descorre el velo de los misterios eternos para darnos una idea del origen de Satanás. Esta lectura y la lectura de Ezequiel es lo que tenemos para tener una idea del origen de Satanás, de cómo inició su maldad. Porque sabemos que el Señor todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto, lo hizo bueno. Así que en la creación dice la palabra que cuando Él terminó su creación, ¿qué dijo Él? Que todo era bueno. Él lo vio y todo era bueno. Así que cuando Él creó a este querubín grande, lo hizo bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta que selló en él maldad. Así que la maldad no vino de afuera, sino que se generó en el corazón de Satanás. Dice que la maldad empezó a generarse en este ángel cuando apartó su voluntad de su creador. El Señor nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Cuando ese propósito no es el propósito que nosotros queremos, entonces nos empezamos a deslizar y apartar de la voluntad de Dios. Y es lo que generó en Satanás la maldad. Esta soberbia y altivez fue lo que obligó entonces a nuestro Creador a lanzarlo del cielo. Sí, lamentablemente esa ocasión nos pasa con ahora nosotros los cristianos muchas veces, porque a veces el cantar bien es forma de enaltecernos, el aplauso, el que los hermanos nos quieran, el que nos pongan adelante, en la fila de adelante, que nos sentemos con los pastores, de que seamos parte del liderazgo. Entonces a veces eso mismo nos enaltece el corazón. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Cuando tuvo el poder y supo que tan poderoso era, el Señor lo hizo menos. Vamos a entrar inmediatamente a Ezequiel 28 y me gustaría que lo buscaran en su Biblia porque el libro solamente da algunos versículos para que veamos algunas cosas más de lo que dice esa palabra. En caso de que alguno de nosotros nunca haya leído ese capítulo, está bastante interesante y vamos a aprender bastante ahí. La escritura, de la manera que Ezequiel escribió estas palabras, son muy parecidas a cómo Isaías, casi 200 años antes, había escrito la profecía que Dios le dio acerca del rey de Babilonia. Así que podemos ver en esto de que la fuente que está dando la profecía es la misma. ¿Y quién es esa fuente? Dios. Dios es el que da la profecía. La profecía no es del hombre, sino de Dios. Amén. Y en este que vamos a leer,
Primero empieza, bueno, está hablando, esta profecía es para el rey de Tiro, que se llamaba Isobaal, que era un rey altivo y profano, rey de Tiro en Fenicia. Este lugar, no sé si ustedes recuerdan, bueno, no, a lo mejor no recuerdan, cuando yo hice el mapa de Israel, esta ciudad queda al norte de Israel, bien cerca de frontera con Israel, del lado del mar. Y era una nación, era una ciudad bastante hermosa, era muy rica, era una ciudad muy rica. Ellos tenían bastante comercio. Dice que venían, si leen el capítulo 27, venían personas de todas partes del mundo, todas las naciones, venían a traer sus productos a cambio de los productos que se producían en esta ciudad. Así que era tanto el comercio que esta ciudad se enriqueció y también invertían dinero en hacer la ciudad hermosa. Así que era tan grande, hermosa y poderosa esta ciudad, que de igual manera el rey de esa ciudad se enalteció en gran manera. Países habían tratado, naciones habían tratado de tomar la ciudad, pero por el lugar en donde estaba se le hacía imposible llegar hasta esta ciudad, hasta que el Señor pronunció su palabra en contra de ella, y entonces hasta ahí llegó el fin de esta ciudad. Dice que su grandeza se describe en la Biblia desde los tiempos de Salomón. Y la caída del rey orgulloso de esta profecía puede ubicarse en los días de la invasión babilónica, cuando Nabucodonosor sometió a los fenicios a su dominio. Así que Nabucodonosor llegó a ser rey, pero antes de él, cuando él llegó a ser rey, fue cuando esta ciudad fue sometida bajo Nabucodonosor. Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 2. Dice la palabra, y recuerden que estamos tratando de ver qué pasó con Satanás, cómo fue que él se volvió lo que él es ahora. Dice, hijo de hombre, esto es Dios diciéndole a Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre, no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con toda sabiduría y con toda tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones ha multiplicado tu riqueza, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Y ahora el 12 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Puede el Señor estar hablando de un ser humano acá? ¿Puede estar hablando de una persona? Porque este era simplemente un hombre común y corriente. Le está diciendo el Señor, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Yo no creo.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, de ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas las piedras preciosas las tenía. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A qué hombre se le hizo ese recibimiento el día de su creación? Tú, querubín grande. Así que aquí ya se nos va la duda. Ningún ser humano es un querubín. Ustedes saben que el Señor creó diferentes seres. Y dentro de esos seres que Él creó hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles y quién sabe cuántas cosas más que nosotros desconocemos. Pero en el libro de Ezequiel ustedes van a encontrar serafines como uno de las creaciones de Dios. Así que sabemos que Satanás era un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Así que el Señor lo hizo a él, ¿cómo? Perfecto. Perfecto, perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios. Te eché del monte de Dios. Y como dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A lo mejor él está haciendo alusión a este momento. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era sabio, ¿se acuerdan? Salomón era sabio, dice que él le pidió a Dios sabiduría y era el hombre más sabio del mundo. Venían personas de todas partes del mundo a escucharlo hablar, pero se corrompió su sabiduría porque desobedeció al Señor y empezó a tener esposas extranjeras que lo hicieron pecar contra Dios. Pero a causa de su esplendor, corrompió su sabiduría. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que dice que sacó fuego de él mismo que lo consumió. Así que, bueno, según eso, parece que Satanás ahora es un espanto. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que se hace muy difícil aplicar esto a un ser humano cualquiera. Vemos cómo el Señor usa o nos dio la oportunidad de saber lo que pasó con ese gran querubín al darnos la profecía contra ese rey, que a lo mejor tanto fue su maldad o tan parecido fue lo que le pasó a este rey, que el Señor aprovechó para hacer alusión a lo que pasó originalmente con ese gran querubín que el Señor creó. Esto es lo que hace la soberbia en el corazón del ser humano. Llega su día llega y lo destruye. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre lo que acabamos de leer? Sí, tengo algo aquí. Esto que, en cuanto, ¿verdad? Esto último que leíste, que se dijo la palabra que Satanás es un espanto. Entonces yo hice, ay, santo, ¿verdad? Que es un espanto, según todo lo que habla eso. Pero no nos podemos dejar tanto llevar por eso, porque Satanás es como un ángel de luz. Se viste de ángel de luz. Se viste de ángel de luz. Se puede ir aleluya. Inclusive se mete hasta la iglesia, ¿ves? A la iglesia del Señor. Él entra y se viste de bondad. Porque el enemigo es así, ¿ves? El enemigo se pasea por donde quiera. Por donde quiera estar, en las calles, en lugares, buscando ovejas, a quien devorar. Eso es lo que tenemos que estar pendiente.
Nosotros como seres humanos cristianos, porque ya no tenemos la mente del mundo, tenemos ahora una mente de Cristo. Amén. Tenemos que a percibir, aleluya, lo que es bueno y lo que es malo, ¿ves? Para poder entender, aleluya, lo que conviene al hombre y lo que no conviene a nuestras vidas. Así mismo, hermano. ¿Alguien más quiere aportar algo? Amén. Sí, la causa de Satanás, su maldad, su pecado fue levantarse contra Dios, ¿verdad? En soberbia. Y con eso ha venido hoy en día pues actuando de la misma manera, porque lo que el diablo quiere es que la persona se independice de Dios completamente, ¿verdad? Y muchas veces pues trata de usar nuestras vidas, ¿verdad? Diciendo pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, no necesitas de Dios, tú eres muy inteligente o tú eres muy bonito, o cosas así. Y entonces ahí empieza el hombre a pensar, no, pues estoy construyendo mi casa, tengo mi carro nuevo, tengo mi cosa que yo voy adquiriendo con mi conocimiento porque soy astuto en cosas así. Entonces eso es lo que él viene haciendo, metiendo soberbia, creyéndose uno autosuficiente, que uno pues puede hacerlo todo sin depender de Dios. Entonces eso es lo que se está viendo hoy en día. Ese es en el mundo que vivimos hoy, lamentablemente. Por eso la gente cierra su corazón a todo lo que sea Dios. Uno quiere acercarse a alguien para hablarle de la palabra, y cuando saben que tú le vas a hablar de religión, pues automáticamente se cierran y hasta se ponen un poco agresivos para que no le menciones nada. Sí, dos referencias que estamos estudiando, es una del primer rey, que le dice, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana. Y él se creía un dios que ellos tenían en Babilonia, un astro que ellos tenían, que representaba la grandeza de su poder. Y en el otro que dice, yo me siento en el trono del Dios. O sea, ya llegaron se puede decir al descaro del prácticamente deseo, destronando a Dios. Exactamente. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Dijo, yo puedo llegar al step cerquita de Dios para destronarlo, porque se sentía tan astuto. Y eso es lo que muchos reyes se creen. Por eso el Señor, cuando vino, Jesucristo dijo, los que se glorían son los que tienen el poder, pero cuando no tienes el poder no te puedes gloriar. O sea, hay que tener mucho cuidado con enaltecernos y pretender que somos dioses. Como dicen por ahí, tienes un Dios dentro de ti, tú eres tu propio Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y hasta dentro de la iglesia están desviados algunos pastores, supuestos pastores, que es exactamente lo que le dicen a su congregación, que ellos son dioses, little gods. No, se me pasó. Y también mucho cuidado con eso de la guerra espiritual. Vamos a guerrear. Yo tengo el poder para hacer. No, tú no tienes ningún poder. Tú estás bajo el dominio y el control de la palabra del Señor, por el cual tú puedes enfrentarte hasta cierto punto con las fuerzas del mal espiritual. Porque aún el mismo ángel, cuando se acercó a Satanás, cuando peleó por Moisés, le dijo que Señor te reprenda, Satanás. O sea, él no hizo nada para reprenderlo, sino dijo que el Señor mismo te reprenda. O sea, hay que saber hasta dónde llega el poder que tenemos espiritualmente y meternos con un demonio a no quedar en ridículo, como quedan muchos. Hay una manera de ganar la guerra espiritual. Una. Y esa está en la palabra. La palabra nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice la palabra? Resistir al diablo. Someteos, pues, a Dios. Así es que la manera de ganar la guerra contra Satanás, contra los ataques del enemigo, es una: sometiéndonos a Dios y resistiendo las artimañas, resistiendo los consejos de Satanás. Resístelo, no caigas en ellos. Eva hubiera ganado esa guerra si cuando Satanás vino y le insistía, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Sométete a Dios, obedece la orden que Dios te dio, resiste la tentación que te está poniendo Satanás adelante, y entonces
él va a huir. Ahí lo que vemos también que es importante, no solamente saber la palabra, porque si vemos, la misma Eva le predicó al diablo. Ella la conocía muy bien la palabra. Ella le dijo, ¿qué le dijo? De todo árbol, ella sabía. No, tú me estás diciendo mal, eso no me fue lo estaba que... diciendo mal. Lo único que no se sometió a ella, a obedecerla. Así que hay que conocerla, pero no solamente conocerla, porque conocerla no te da la victoria, sino someterte a esa palabra que Dios te dio. Amén. Así es que ¿cómo vencemos a Satanás? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Amén. Amén. E identificándolo a él, sabiendo que es Satanás. Y cuando solamente lo podemos hacer cuando estamos sometidos a Dios, cuando estamos en el Espíritu, nosotros podemos definir cuándo es Satanás el que viene. Y no va a venir feo y así quemado, ni como la gente se imagina, con una gran cola y cachos, como decía la hermana, que viene usando, por ejemplo, a Jesucristo. Satanás llegó usando a Pedro. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Lo reprendió, pero no reprendió a Pedro, reprendió a Satanás, que estaba siendo utilizado por Pedro. Hay que saberlo, pero ¿cómo lo identificamos? Porque nos va a llevar a hacer lo contrario que Dios nos dijo que hiciéramos. Si sabemos que no es de parte de Dios, porque sabemos que nos va a llevar a pecar o a rebelarnos o a hacer lo opuesto a lo que el Señor nos mandó a hacer. Sí, por eso es importante estar en la obediencia y en el sometimiento, porque si no, no vamos a tener discernimiento, porque el discernimiento no viene de nosotros, el discernimiento nos da el Espíritu Santo. Si no estamos humillados bajo la palabra de Dios y obedeciéndola, pues no vamos a saber quién es el diablo. Miren qué bonito lo que Jesús le dice primero identifica que es Satanás el que está utilizando a Pedro, pero después le dice, pero Jesús se volvió y le dijo, en Dios ha hablado de la versión, dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres una piedra, un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Porque Pedro se asustó. Primero reprende a Satanás que está usando a Pedro, pero después reprende a Pedro. Dice, tú no ves las cosas como las ve Dios, ve las cosas como las ven los hombres. Ves que viene una gente que me va a apresar, pero eso no es lo que ve Dios. Dios lo que está viendo es lo que va a suceder después. Y eso no quiere decir que Pedro haya sido poseído por Satanás. Sabemos que Satanás te habla a la mente. Él te habla a la mente y a lo mejor quién sabe qué pensamiento le puso Satanás. Se van a llevar a tu maestro, se va a morir, y ahora qué va a hacer con ustedes que abandonaron todo. No, Señor, que eso no te pase. Una reacción humana. Amén. Sí, otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que debemos primero identificar a nuestro enemigo, ¿verdad? Conocer cuáles son sus armas o sus artimañas que él usa. Por eso dice la palabra que nuestra guerra es una guerra espiritual. Y solamente la vamos a ganar sometiéndonos a Dios, porque como nosotros podemos enfrentarnos a un enemigo, ¿verdad? Y por decirlo así, con una vara, si él trae armas, ¿verdad?, de alto calibre, entonces, y pensar de que pues no somos nosotros nomás estamos enfrente, ¿verdad? Pero el que pelea nuestras batallas es Dios, ¿verdad? O sea, en nuestra carne no vamos a poder hacer nada. Es necesario que someterse a Dios para que sea Dios quien nos use. Por eso no cualquiera puede pelear la batalla espiritual, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, esto pasó en un hermano de la iglesia que ya se fue. Fue porque la esposa le dijo que estaba dejándose usar por Satanás. Entonces él entendió que de qué sirvió tanto ir a la iglesia, estar en oración y ayuno, si ahora su cuerpo fue en sí usado por Satanás, y decidió apartarse. Tener mucho cuidado, por eso dice, hay que tener quién es el que realmente está hablando, y entender que si está hablando Satanás, ok, ahí es donde viene la guerra espiritual. Ok, déjame orar, reprender, Señor, enséñame a traerle palabra a esta persona para que no sea dejar usar por el propósito que tiene Satanás en la vida mía y en la vida de él, sino traerlo a la palabra. Y no decirle, oye, tú te dejas usar por Satanás, porque lo vas a traer a eso que te trajo
muchacho, lamentablemente. Sí, porque en ese caso la esposa entonces estaba siendo usada por Satanás al decirle esas palabras, porque llevó a que el esposo se apartara del Señor, que el Señor es lo que Satanás quiere, que nos alejemos de Dios. Así que cuando nosotros veamos esas cosas, cualquier cosa que nos lleve a apartarnos o alejarnos del Señor, tenemos que identificar eso como algo que viene de parte de Satanás, como un ataque de Satanás. Así es que yo no sé, yo sí he oído eso de guerra espiritual, yo no sé mucho qué es lo que hacen en eso, pero sí, que vamos a ayunar, vamos a hacer guerra, vamos a orar, vamos a reprender. Hermanos, es bueno orar, es bueno hacer ayunos, pero la única manera de poderle ganar la guerra espiritual verdaderamente es sometiéndonos a Dios. Nosotros no podemos venir, ay Señor, no puedo dejar de fumar. En todas esas cosas que a nosotros nos alejan del Señor, que tengo problemas con pornografía, todas esas cosas que nos alejan del Señor, tenemos que tomar una decisión. No podemos esperar que sea el Señor el que venga y nos quite el sentimiento, porque esas son cosas que a lo mejor lo traemos de quién sabe cuántos años que hemos estado practicando, pero si en nuestro corazón debe haber un deseo verdadero de servirle al Señor. Tiene que haber de parte de nosotros la entrega, la disponibilidad verdaderamente. Y en esa verdadera disponibilidad de dejar aquellas cosas que nos alejan del Señor, el Señor ahí nos dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Pero no podemos seguir practicando las cosas que sabemos que no le agradan al Señor, esperando que algún día nos acostemos y nos levantemos sin ese sentimiento, porque no va a pasar. Bueno, hay un pequeño detalle ahí. El pequeño detalle es que la guerra espiritual existe y la guerra espiritual hay que llevarla a cabo. La guerra espiritual se lleva, pero con sometimiento. Someteos pues a Dios, con sometimiento. Entonces, ¿cómo? Sí, ayunando, excelente. En ayuno sí, en oración sí, pero la única forma de estar en ayuno y oración es una persona que esté sometida a Dios. Y la única forma que podemos obrar en el espíritu es ayunando y orando. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad somos fuertes. En nuestra debilidad Él es el que crece y nos hace fuertes. Cuando aquellos vinieron que fueron a reprender a los demonios y llegaron y Jesús, tratamos de reprender a esos demonios, pero nos han pegado una paliza. Y el Señor les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cuándo van a aprender? Este demonio no sale si no es con ayuno y oración. Tienen que someterse ustedes en ayuno y oración para que ese demonio salga afuera. Son demonios, pero también, como yo digo siempre, a Dios orando y con el mazo dando. Yo tengo que poner de mi parte, si yo sé que la pornografía es mala, si yo sé que cierta cosa es mala porque contamina a mí el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, entonces yo tengo que ver la forma de pararlo. ¿Pero cómo? Yo con mis fuerzas trato de pararlo, pero metiéndome también en la palabra, metiéndome en ayuno, metiéndome en oración, para ser fortalecido en eso, pero yo tengo que evitar verlo. Exacto. Yo no puedo esperar que de la mañana se desaparezca, eso no existe. Sí. Bueno, lo que yo quise decir es eso, no es como que uno se pone hoy en ayuno y oración y se acuesta y se levanta y ya se curó. Hay que poner... No, es decir, no podemos pensar que por el simple hecho, si nosotros no hacemos el esfuerzo, si no hay disponibilidad en nosotros de dejar las cosas que no le agradan al Señor, no va a ocurrir nada, no va a pasar nada. Proponer, yo propongo, Señor, pedirle al Señor, yo propongo que te voy a ser fiel y te pido que habites dentro de mí. Porque si no hacemos un pacto con Dios, siempre el enemigo nos va a tener de juguete. Siempre nos va a llevar y nos va a traer y va a hacer con nosotros lo que le dé la gana. Pero si mantenemos la mente de Cristo, vamos a ser victoriosos en nuestra vida. Ahora, no que vamos a vivir dentro de una vitrina y que el diablo no se va a acercar más a nosotros. No, señores, se va a acercar. Al contrario, ahí es cuando él más va a buscar por dónde entrar. Pero el primer paso es
proponer en nuestro corazón, Señor, yo me propongo que yo no voy a hacer eso Exacto. más, no lo voy a hacer, pero sola yo no voy a poder, sola no voy a poder, tengo que pedir la presencia del Señor, mantener siempre mi mente puesta en Él, mantener siempre mi relación con Dios. Y el Salmo 91 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el ángel de Jehová no va a estar defendiéndonos siempre. Ni que, bueno, me voy a acostar a dormir porque tengo un ángel al lado mío que me va a proteger siempre. No, Señor, yo tengo que hacer mi parte. Tengo que buscar, pedirle al Señor que Él sea mi guía, que Él sea mi protector. Y lo demás, pues, voy a tener la facilidad de resistir, porque el enemigo siempre va a buscar, de cualquier manera él va a buscar. Sí, ese es el propósito de Satanás, es destruirnos, de hacernos separarnos del Señor, de llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Si recuerdan lo que leímos en Ezequiel sobre la lista de cómo fue que Dios creó a este querubín y cómo se enalteció y Dios lo echó por tierra. Dice, déjame ver dónde es esto, me parece que es 2 de Corintios 4:4. Dice que Pablo le da un consejo, dice acorde con esta descripción de las causas de la condenación de Satanás, que sabemos que fue por soberbia, el apóstol Pablo da un consejo oportuno a los líderes cristianos. Él recomienda que los siervos de Dios no sean neófitos o recién convertidos, para que no se envanezcan y caigan en la condenación del diablo. Bueno, eso está en 1 de Timoteo 3:6. Así es que a los líderes saber que primero hay que discipular a los nuevos creyentes, enseñarlos. Cuando nosotros vemos que están dando frutos dignos de arrepentimiento, que hay madurez en ellos, entonces llevarlo a ser, que ya estén capacitados para ser líderes, entonces ponerlos en esas posiciones, porque si no, Pablo nos enseña que corren el riesgo de ser envanecidos por la posición que tienen y ser engañados por Satanás y terminar mal también. Vamos a entrar inmediatamente a Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, que alguien me lo lea rapidito. Ya tenemos solo 5 minutos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Así que rapidito déjenme decirle, esto se da en Apocalipsis capítulo 12. Ya pasaron los 7 sellos, las 7 trompetas. Esto es como un paréntesis, una visión que tiene Juan al final de la 7ª trompeta, en la que él vio esta guerra. Anterior, en el principio del capítulo 12, habla sobre una mujer que vio en el cielo que estaba a punto de dar a luz. Y lo que quería hacer Satanás era devorar a ese niño, devorar a ese bebé. Porque sabemos que todo lo que Satanás hace siempre es querer destruir la obra de Dios. El propósito de él o su deseo, su plan es destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Y aunque dice carecemos de información para establecer con exactitud el motivo, las consecuencias y el alcance de esta batalla espiritual, la Biblia no nos da detalles de qué fue lo que pasó. Dice que el arcángel Miguel con sus ángeles le hicieron guerra a Satanás, pero la Biblia no explica ni da detalles de qué fue lo que pasó, sobre qué era lo que estaba pasando. Sabemos que él quería devorar a este niño varón y el ángel le hace la guerra. Sea quien fuere el hijo varón, el ataque del diablo
contra él es una muestra de su oposición a los planes de Dios y de su odio a los santos. Eso lo sabemos, amén. Esta batalla celestial nos hace ver que con el permiso del Todopoderoso, el diablo ejerce cierta autoridad. Eso lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Lo pudimos ver en Job, ¿verdad? Y moviliza a un numeroso contingente de espíritus malignos. Pero esto no debe atemorizarnos, porque la victoria siempre está asegurada por el brazo omnipotente de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso y Él está de nuestro lado. Amén. Así es que la victoria es segura siempre y cuando estemos peleando junto al lado de nuestro Señor. Amén. En el versículo 8 y 9 dice que no se halló, que primero Satanás no pudo prevalecer. Él nunca va a prevalecer siempre que le haga la guerra a Dios. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y aquí el cielo, bueno, déjenme leerle lo que dice el libro. Dice: la palabra cielo no debe entenderse aquí como el lugar de la eterna morada de Dios. Es decir, cuando uno muere y uno se va para el cielo, no es este cielo del que habla aquí. Más bien, las regiones asignadas a los espíritus. Pablo se refiere al diablo como el príncipe de la potestad del aire. Así que parece que donde Satanás tiene su headquarters es en el aire. Que nosotros de aquí hacia arriba le diríamos el cielo. Dice, lo más probable es que esta batalla porque todavía no ha pasado, tenga lugar en el cielo de los espíritus, de donde también será derribado para siempre este archienemigo de Dios y de la iglesia. Este enfrentamiento entre las huestes satánicas y el arcángel Miguel y su ejército nos trae un mensaje de aliento y confianza. Dios tiene inmensurables recursos de auxilio para su pueblo. Así es que sabemos que Satanás va a ser derrotado una vez y para siempre. ¿Y que cuál va a ser su final? El lago de fuego. Dice que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus demonios. Así que llegará el momento en que él va a recibir lo que sus actos han merecido. Amén. Y así como fue destronado cuando trató de usurpar el lugar de Dios al principio, Jesús impondrá su soberanía y derramará toda su ira sobre él cuando lo deseche para siempre. Amén. Y nosotros sabemos cuál es nuestro fin si nos mantenemos fieles al Señor. Amén. Amén. Así que eso debe ser de gran motivación para serle fiel al Señor, para seguir adelante obedeciendo lo que el Señor nos manda. Ani, aquí Dios tiene inmensurable recursos de auxilio para su pueblo. Un ejemplo muy claro lo tiene Daniel 10. Daniel 10, cuando la oración del siervo no tenía respuesta. Y el Señor envió hasta asegurarse que esa petición haya sido, le llegara a fuese contestada a su siervo Daniel. Amén. Y lo pueden leer ahí para que tengan se ilustre un poquito más de lo que Dios dice. Amén. ¿Alguna otra persona tiene algún otro comentario? Please. ¿Qué aprendieron today? Una de las guerras que tenemos es no darle la oportunidad a Satanás que tome el control de nosotros, como pasó cuando el endemoniado ganadero, ¿verdad? Llegó el Señor y el mismo demonio dijeron: ¿qué traes contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? O sea, ahorita estamos en el tiempo de la guerra, que si nosotros le damos la oportunidad a Satanás, va a tomar control, va a tomar ventaja. Va a llegar el tiempo, como dices tú, que va a llegar el momento de que se rinda a Dios y Dios lo ponga donde tiene que estar. Pero mientras hay que estar como sometidos en la palabra, porque podemos darle esa oportunidad a Satanás de que tome control de nuestra vida. Y también, Ani, no vivir atemorizados, con miedo, que Satanás nos va a aparecer en cualquier lugar. No, más bien Satanás nos tiene que tener miedo a nosotros si la presencia de Dios está en nuestra vida. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios mora en mí,
que Satanás no va a intentar, pero no lo va a lograr. Entonces no vamos a vivir en esa angustia. Hay gente que ven al diablo en todas partes. Viven con una situación que no, que el diablo aquí, que el diablo. Yo no tengo por qué tenerle miedo al diablo, porque el Dios que está conmigo es mucho más poderoso que el diablo. Fue vencido Y si en el yo desierto. tengo a ese Dios poderoso conmigo, el diablo va a huir. Por eso es lo importante del texto que leímos hace rato, sometidos pues a Dios. Si estamos sometidos a la presencia de Dios, no hay adversario contra nosotros. No, o sea, siempre lo va a haber, pero no nos puede hacer frente porque hay alguien que está con nosotros que es más poderoso que Él. Y Satanás está en todo lado, así que no se asuste de andar buscando diablo porque en todo lado está. Y siempre va a estar ahí buscando la forma de destruirte y de hacerte daño porque tú eres tu enemigo número uno. Pero depende de tu condición espiritual, si eres derribado o acechado por el enemigo, ¿no? Amén, así mismo es. Y yo espero, bueno, yo no sé los otros temas, pero yo espero que podamos abundar más y ahondar más en este tema para que aprendamos las artimañas que Satanás usa y entonces podamos ser victoriosos en el Señor. Amén, Dios le bendiga a todos. Hasta aquí mi paz.